Sigfredo Corral, especialista en temas legislativos. En boca de todo el país está lo que ha acontecido en recientes semanas sobre la ley de aguas, que hoy, hay que mencionar, se publica ya en el Diario Oficial de la Federación. Desde 1992 viene esta ley. Ahora, hay que analizar lo que ocurre en 2012. En 2012 se modifica el artículo 4 constitucional para ver al agua ya no solo como un recurso económico, que era la lógica de 1992. En el 2012 se reforma el cuarto y se ve ya el agua como un derecho humano. La Conagua tiene demasiadas facultades y muy poco presupuesto, ¿no? Se le castigó fuertemente a partir del sexenio pasado. Estamos hablando que en 2018 la Conagua tenía 40,000 millones de pesos de presupuesto al año. En el primer año del presidente López Obrador se le baja a 23,000. La mitad. La mitad, una reducción del 100%. Hola, buenas tardes, buenos días, quien nos esté viendo en cualquier momento. Bienvenidos a un podcast más de Ojo Político. Yo soy Ingrid Sánchez Bolaños y hoy tenemos a un invitado muy especial. Yo me siento muy feliz de que esté aquí con nosotros Sigfredo Corral, especialista en temas legislativos. Nos acompaña. Hola, Sigi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ingrid? Aquí. Yo muy bien, muy contenta de que estés aquí. Por fin logramos... Se nos hizo. Exacto, estoy muy feliz y además muy contenta de hablar de un tema que, bueno, ha estado en boca de todos en los últimos días y que creo que hay muchas dudas. A mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre el tema de la ley de aguas. Ley de aguas, ¿qué es, Sigi? Cuéntanos, tienes carta abierta para hablarnos de todo lo que tú quieras sobre la ley de aguas. Muchas gracias, Ingrid. A ver, primero que nada, agradecer la invitación al podcast. Es un honor. Es un honor para mí que me inviten y estar con ustedes. Platicando de esto, ¿no? Al final, como bien mencionas, en boca de todo el país está lo que ha acontecido en recientes semanas sobre la ley de aguas, que hoy, hay que mencionar, se publica ya en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto su vigencia pues ya viene a partir de mañana. Entonces, Hoy 11 de diciembre y entraría el 12 de diciembre. Sí, el día de mañana. Así es. Vaya sorpresa que nos trae el régimen, ¿no? Pero bueno, platicándote del tema de agua, a ver, es un tema sumamente complejo. Si lo analizamos históricamente, no podemos analizarlo sin ver qué es lo que ha pasado con el uso del agua desde hace 30 años, ¿no? Poco más de 30 años. Recordemos en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94, se viene una modernización importante en vistas a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en aquellos años y por lo tanto México abre su economía hacia el mundo, ¿no? En el caso de las aguas nacionales, se crea una ley de aguas nacionales en 1992. Digo, ya actualmente está rezagada en muchos aspectos, pero que buscaba cubrir los aspectos de su época para poder verla más como un recurso transferible, ¿no? En 1992 se publica esta ley y bueno, está vigente todavía y quiero platicarte bien cómo está la cosa porque mucha gente no lo ha terminado de entender. Sí, creo que hay mucha desinformación, o sea, sobre todo por los paros que hicieron los campesinos, o sea, por todo lo que amenazaron al gobierno, ¿no? Con que no había acuerdo, en la Secretaría de Gobernación no llegaban a ningún acuerdo, y bueno, ¿de qué se tratan estos acuerdos? ¿Qué querían? O sea, ¿qué es lo que, o sea, en qué le afecta al campo, por ejemplo? Creo que sí hay mucha desinformación y por eso queremos hablar sobre este tema para poder entender con peras y manzanas de qué va. Sí, a ver, para entenderlo hay que entender que se trata de dos leyes distintas, ¿no? Las que propuso la Presidenta de la República el pasado 9 de octubre. Muy bien. Primero que nada es la Ley General de Aguas y por otro lado es la Ley de Aguas Nacionales. ¿Que ¿no? la nueva es la Ley General, la Ley de Aguas Nacionales? No, la Ley General de Aguas es la nueva, una ley nueva que se expide y la Ley de Aguas Nacionales es la de 1992. La que se modifica. La que se modifica sustancialmente, como decimos en el argot legislativo, se le hace cirugía mayor a esta ley. Hay muchísimos cambios, pero es la misma ley del 1992, ¿no? 33 años con esa ley, mi edad, para dimensionar. Muy joven, muy joven. Bueno. Pero desde 1992 viene esta ley. Ahora, hay que analizar lo que ocurre en 2012, por eso es importante hablar de los antecedentes. Sí. En 2012 se modifica el artículo 4 constitucional para ver al agua ya no solo como un recurso económico, que era la lógica de 1992.
de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Sí. que entra en vigor el 1 de enero del 94. En el 2012 se reforma el cuarto y se ve ya el agua como un derecho humano. Se establece en la Constitución y un artículo transitorio de esta reforma estableció que el Congreso de la Unión tenía 1 año para expedir una nueva ley general de aguas. Que bueno, esto fue en 2012, ya estamos en 2025. Y nunca pasó. Nunca ocurrió. Okay. Entonces se está subsanando esta omisión legislativa que viene desde 2012. Ahora. Recordemos, esto fue en tiempos de ¿qué presidente? Felipe Calderón. Felipe Calderón. El último año de Felipe Calderón se aprueba esta reforma. Y entró Peña, ¿no? Entró Peña, y aquí es importante reconocer que pues en prácticamente 2 sexenios no se hizo absolutamente nada. Sí. Se dejó el tema a la deriva, los 6 años del expresidente Peña, los 6 años del expresidente López Obrador, y la presidenta Sheinbaum desde el día 1 dijo que le iba a entrar al tema del agua, ¿no? Sí. Pendiente. Y aquí es importante mencionar que se vio una intención desde el inicio. O sea, como bien recordarás, desde noviembre del año pasado ya tenía 1 mes de presidenta y firma un plan nacional hídrico, crea un plan nacional hídrico. Sí, con Conagua, ¿no? Con Conagua, en diciembre del año pasado, hace 1 año, crea un acuerdo nacional hídrico con los 32 gobernadores de las entidades. Le quiso entrar al tema desde el inicio y mencionó, oigan, viene la ley. Sí, y también hemos visto muy activo al titular, ¿no? De la Conagua, Efraín Morales. Activo con una comunicación e interlocución con todos los estados. Sí, y prácticamente lo hemos visto todos los miércoles en las conferencias mañaneras. Entonces, sí. Y esto no se había visto en el sexenio pasado, al menos. O sea, yo ni siquiera recuerdo quién era el titular de la Conagua. Yo tampoco, si te soy honesto. Sí, la verdad es que se ha visto ahí un cambio de estilo. Estuvo escondido el titular de la Conagua por 6 años. Sí. ¿Y por qué estuvo escondido? Porque al final de cuentas, la Conagua tiene demasiadas facultades y muy poco presupuesto, ¿no? Se le castigó fuertemente a partir del sexenio pasado. Estamos hablando que en 2018 la Conagua tenía 40,000 millones de pesos de presupuesto al año. En el primer año del presidente López Obrador, se le baja a 23,000, ¿no? La mitad. La mitad, una reducción. Sí. Una reducción del 100%. Sí. Entonces, todo el sexenio pasado vemos que no subió de los 30,000 millones de pesos al año. Y ya para este primer año que la presidenta Sheinbaum ejerce presupuesto, se vuelve a subir a 40,000, que no es lo mismo, aunque sea la misma cifra que en 2018, pues la inflación te hace que sea un número pues bueno, inferior. pero como tú dices, se ve la intención. Se ve la intención, hay una intención. Ahora, quiere hacer algo. Entrándole ya a la sustancia de la ley, ¿qué sucede? Evidentemente hay polémica, tanto con la Ley General de Aguas, con la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, lo que ha causado mayores conflictos, como bien mencionadas, principalmente productores del campo, son las reformas sustanciales a la Ley de Aguas Nacionales. ¿Por qué? Principalmente una disposición en el artículo 22, en la cual ya se prohíbe la transmisión de derechos de agua. Esto es un problema porque para los productores del campo, principalmente en estados del norte, en estados muy desérticos, donde se tienen que hacer fuertes inversiones para tener un pozo, tienes que picarle a la tierra y bajarte metros, cientos de metros, para encontrar agua. Es una inversión fuerte y con esta reforma te prohíben transmitir esos derechos del agua. Es decir, tú si quieres vender tu terreno, se ve el terreno, pero no se van los derechos de agua, ¿no? Que es lo que le termina dando valor a los terrenos. Entonces, dejas en la incertidumbre a todos los productores que al final subsisten del campo, le meten muchas horas de trabajo y no solo eso, también mucho dinero para poder tener este vital líquido. Ahora, nosotros estamos de acuerdo en que sí era necesaria una reforma, porque, insisto, desde 2012 venía esta omisión legislativa, no había Ley General de Aguas. Hubo foros a inicios de este año, entre enero y febrero, en la cual se dice, ¿sabes qué? No tenemos que abrogar la Ley de Aguas Nacionales, porque al final lo que regula la Ley de Aguas Nacionales es la explotación y el aprovechamiento del agua. Y lo que nos dice el cuarto constitucional es, regula el acceso
al agua como derecho humano. Y entonces por eso tendrías que emitir esta nueva ley. Exactamente. Ok. Entonces, con la Ley General de Aguas, sí, a pesar de que hay polémica, en realidad todos los sectores la ven positiva. Ok. Es una ley necesaria, hay que garantizar primero que nada el acceso al agua para... Sí, porque esta nueva ley, por lo que te estoy entendiendo, la ley general, se trata de garantizar el derecho humano que tiene, o sea, para que yo pueda tener acceso al agua. Y darle, y a ver, y hay que darle certeza a los tres Ajá. órdenes de gobierno, federación, estado y municipio. Sí, a ver, o sea, ¿en cuántos municipios? Yo he ido mucho al Estado de México. ¿En cuántos municipios te dicen, oye, yo no tengo agua desde hace 2 años, desde hace 3 años? Y ya es algo a lo que la gente está acostumbrada. Es lo Entonces, malo. ¿cómo le haces para garantizarle? Y sin allá los facultades, sin un marco jurídico sólido, Sí. pues todos están a la deriva, ¿no? Principalmente los municipios, que son el primer punto. Y que estás de acuerdo que se requiere una inversión grande Fuerte. para todos los temas Muy de fuerte. drenaje, de generación de De agua. alcantarillado, de aguas residuales. A ver, se requiere una inversión fuerte. Mm. Por eso, sí, de acuerdo con la ley, con las reformas en materia hídrica, pero ¿con qué tienen que venir acompañadas? Ujú. Con una inversión fuerte Sí. en infraestructura hídrica. Si no, al final, lo que dices que va a pasar en la ley, se Sí, queda es en letra papel. muerta. Sí, se queda en letra muerta. Al final, ¿cómo le vas a garantizar el acceso Ujú. al agua potable a colonias que, digo, Sí. no me quiero ir lejos, que aquí en la Ciudad de México Sí. o que en ciudades desarrolladas, pues no tienen? Entonces, digamos que es distribución de facultades en la Ley General de Aguas, garantizar este derecho humano de acceso al agua potable para toda la población mexicana. Ya Sí. 2025 somos prácticamente más de 130 millones de Ujú. mexicanos. Está bien la intención, ahora el cómo se va a hacer es el gran desafío, ¿no? Y cómo todo se va a un desafío. hacer implica la creación de política pública Ujú. que viene aparejada de un presupuesto importante, el cual no se está viendo en Conagua. La Ley de Aguas Nacionales, pues ha traído mucha polémica. Y por ejemplo, para 2026, ¿qué le incrementaron el presupuesto a Conagua? 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos, que es nada es nada para todas las facultades Sí. que le están dando a la Conagua. Insistimos, este problema de la transmisión de derechos sobre agua es lo que ha causado que pues los productores tomen puentes internacionales, tomen carreteras. ¿Por qué? Ujú. Porque están en un derecho legítimo de decir, ¿por qué me quitas el derecho? Lo que le da valor a mi tierra es el agua. ¿Por qué me quitas el derecho de poder transmitirlo Sí. junto con el agua? Y ahora en vez de poder venderlo a 10 pesos, lo voy a poder vender en 2 o en 3. Sí, se devalúa. Se devalúa completamente tu patrimonio familiar. Claro. Solo por esto. Y ahora, ¿qué otros problemas y trampas Justo. viene esta ley? Algo que también se alegó mucho, ¿no? El tema de la sucesión, las herencias. Actualmente, si el titular de un título de agua de una concesión muere, pues inmediatamente aquella persona que tiene derechos sucesorios, pues puede, ir a Conagua y pedir, reclamar este título que ya, pues, si está en el testamento, etcétera, pues le toca, ¿no? ¿Qué se hace con esta reforma? Hay una trampa muy interesante, que es la reasignación de volúmenes, que te dice la propia ley, sí, como, ¿y qué es lo que alegó mucho Morena en estos debates parlamentarios? Sí, todavía puedes heredar tu título, sí, pero ahí se pone una condición, sí se puede heredar. ¿Pero lo tiene que revisar? Pero lo tiene que revisar con agua. Con agua. Esta figura que es la reasignación de volúmenes. Sí. De acuerdo con las reglas de reasignación de volúmenes, a ver si hay agua para el sucesor, ¿no? O sea, a ver, para ponerlo, o sea, pensemos que yo me muero. Sí. Y entonces yo le dejo a mis hijos mi título, y entonces tienen ellos que ir a la Conagua y la Conagua tiene que ver si hay disponibilidad de agua. Exactamente. ¿Y qué? Esa es la discrecionalidad. ¿Qué tal que me dice que no hay? Porque depende de ellos. Te lo doy. Exacto. La autoridad del agua, que es Conagua, te va a decir, oye, ya chequé de conformidad con la reasignación de volúmenes y no hay agua. Oye, y este título ya es mío. Entonces, eso también fue parte de la gran crítica a la reforma. O sea, todo lo dejas opaco y discrecional para que Conagua, que tampoco tiene la capacidad administrativa,
resuelva este tipo de O cosas. sea, cada caso particular va a tener que estarlo analizando y resolviendo, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo lo va a hacer? No. Y si Pero, por ejemplo, tiene cómo hacerlo. Pienso, Sigi, en alguien que, no sé, viva en un lugar muy lejano, que no tenga la posibilidad de ir o hacer la gestión en Conagua. ¿Y qué pasaría con ellos? O sea, con alguien que no sepa, que tenga desconocimiento y que... Mira, un problema que hay en la actualidad es que la gente, la gran mayoría de la gente quiere tener regulados sus títulos, sus concesiones. Vas a Conagua y actualmente no tienen la capacidad administrativa para resolver y no te resuelven en años y ahí se queda. ¿Y esto qué fomenta? El mercado negro, la incertidumbre, la corrupción, principalmente. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Porque vas a ir a Conagua y le vas a decir, oye, se murió mi padre, mi madre y me quedó este título de agua. ¿Y qué te va a decir el funcionario? Híjole, ya chequé la reasignación de volúmenes y no hay. No hay. Pero sé cómo le podemos hacer. Claro. Entonces estás fomentando la corrupción, básicamente. Oye, y se aprobó, aún siendo uno de los aspectos más cuestionados, se aprobó. No hubo ninguna modificación y así es como quedó. Así es como quedó, efectivamente. Okay. El tema de la reasignación de volúmenes preocupa mucho. Oye, Sigi, y tengo una pregunta sobre las concesiones. O sea, se hablaba mucho de las concesiones. Sí. En el debate legislativo se sacó a la luz que varios legisladores tenían concesiones y que no querían que se les quitaran. ¿Qué pasa con eso? Fíjate que interesante. ¿Se están revisando por la Conagua o qué va a pasar? Esa es de las más grandes ironías de la reforma, ¿no? Que está bien regular, no tiene nada de malo, hay que actualizar el tema, pero gran parte de la narrativa del gobierno federal hay grandes acaparadores de agua. Justo. ¿Okay? O sea, para mí esa fue la principal narrativa y justo lo que la presidenta decía es, vamos a hacer justicia social y no pueden lucrar, o sea, estos acaparadores no pueden lucrar con este derecho humano de acceso al agua potable, bueno, al agua, que es de todos, o sea, y no unos cuantos no pueden tener estas concesiones, no pueden estar concentradas. Eso es lo que se escucha. Y aquí es donde yo le pregunto al gobierno federal, dices que hay grandes acaparadores, ¿por qué no los sancionas? Tienes ahí la legislación, tienes el código penal, sanciónalos, mételos a la cárcel si tú quieres, pero no lo haces. Entonces es más una narrativa, es más un decir, oye, este es el problema. Tú tienes la fiscalía, tú tienes la Secretaría de Seguridad, tú tienes cómo combatir, combátelo, haz tu chamba. No, en vez de eso prefieren hacer esta legislación, poner límites, poner candados y terminas afectando a todos, ¿no? Que es también de las grandes críticas que yo he hecho, no solo en la administración actual, ¿no? Sino toda la administración pasada. Hay muchos problemas, ¿no? Y cada gobierno, al entrar al frente de una administración, tiene que checar qué sirve y qué no sirve. Claro. Pero tú estarás de acuerdo conmigo. No todo lo que existe, no todo lo que hay es inservible. Hay muchas. Es malo. Exacto, hay muchas cosas útiles que puedes mejorar. Sí. Pero, pues muchas cosas las han. Es como un árbol, ¿no? Nosotros, yo, como bien sabrás, soy de Chihuahua y allá, pues tenemos, pues somos fruticultores, tenemos manzanas. Entonces, pues, tú cuando ves un árbol de manzana, en esta época que es invierno, pues tienes que podarlos, ¿no? Quitar ramas malas, etcétera. Sí, hay ramas malas, me gusta usar esta analogía. Hay ramas malas, hay que quitarlas. Pero no tumbas el árbol completo. Claro. Y la lógica que yo siento desde hace 7 años es, tumba el árbol. El extremo, muy radical. Extremo, túmbalo, quítalo. Claro. No, ya lo vimos en materia de salud, por ejemplo, no sé, el ejemplo del Seguro Popular, que si bien tenía deficiencias, pues servía, ¿no? No, quítalo, elimínalo. Hicieron el suyo improvisadamente, que fue el INSABI. Lo hicieron tan mal que en la misma administración tuvieron que eliminarlo 3 años después por su inoperancia. Crean el IMSS Bienestar y pues digo, no soy experto en temas de salud, pero pues también ha recibido muchas cuestionable, críticas. ¿no? Igual como con el tema de la reforma judicial, ¿no? O sea, a ver, claro que hay magistrados y jueces que han abusado del poder, claro que sí debe de haberlos, sanciónalos, destitúyelos. Claro. Tienes, como tú dices, hay un elemento, tienes el Consejo de la Judicatura
que tienes un área especializada que se puede dedicar a revisar quién está cumpliendo, quién no, quién está en actos de corrupción, quién cae no sé, en actos de acoso, y destitúyelos, ¿no? O sea, castígalos, sanciónalos. Claro. Pero, ¿por qué quitas a todos los buenos magistrados y jueces que también hay? Y hay muchísimos y que son de carrera judicial, ¿no? Estás Entonces, hablando te entiendo de perfecto. una carrera de Sí, décadas, claro. ¿no? Bueno, yo en mi caso tengo mi mamá, ¿Cuántos 34 años de carrera. Me consta la gran jurista que era y bueno, ¿Qué ahora es? ya ¿Qué no. es? Bueno, sí, pero ahora ¿Qué ya, es? Pero ya no está. es magistrada, ya es magistrada en retiro y Exacto. bueno, pero para poner un ejemplo, creo que sí, este gobierno ha tenido, pues, Esa tendencia. opera así, exacto. Sí, esa opera tendencia así. y creo que es soberbia también de decir, oye, ¿por qué un programa exitoso del pasado no podría mejorarse y servir actualmente? Y sobre eso, Sigi, ¿tú crees que solo es con Morena? O en sí, yo creo que todos los gobiernos, todos los partidos operan así. Sí, y como dices, es una narrativa. Es una narrativa de odiar el pasado. Exacto. Y decir nada del pasado me sirve. Yo soy el gran salvador y yo te voy. Yo soy el gran salvador y yo voy a arreglar el problema, ¿no? A mi manera. Sí. Ojalá sirva, pero pues ya vemos que muchas veces no sirve. Y creo que ese es un gran problema, o sea, como el llegar e iniciar desde cero. O sea, por ejemplo, pensemos en un municipio. O sea, ¿cuántos años de gobierno tiene un municipio? 3. 3 años. Entonces, si yo llego y quiero eliminar todo lo que hizo la administración pasada, bueno, o sea, en un año voy a empezar a decir, bueno, ya eliminé, luego me queda solo un año para empezar a hacer mi nueva política y al siguiente año ya tengo que cerrar porque ya tengo que entregar, entonces no me da tiempo. Eso, digo, sería motivo de otro podcast hablar sí, claro. de la reelección, pero a mí Yo estoy a favor de la reelección. Yo estoy de acuerdo completamente, ¿no? En municipios, inclusive en diputaciones, que sí puede crear incentivos perversos, pero estás hablando de una continuidad al trabajo. Ahora, en 3 años, como bien mencionas, llegas, la curva de aprendizaje, no sabes, el segundo año intentas hacerlo, el tercero ya hay elecciones. Ya te vas. Exacto. Ya vas a cerrar. No puedes hacer nada en 3 años, honestamente, ¿no? Y menos en política pública y con recursos tan limitados que tienen estados y municipios. Sí. Pues no, desgraciadamente, digo, la reforma a la reelección yo la vi muy negativa porque ya se elimina a partir del 2030, ¿no? Ahí también, en el 27 todavía se podrán reelegir. Sí, hay una oportunidad. Pero, o sea, ¿qué necesidad de tener curva de aprendizaje? Sí, cada es que 3 años. Eso desgasta y sí, yo creo que hace que muchos gobiernos no funcionen o no, tal vez no den todo lo que tendrían que haber dado, ¿no? O sea, creo que a veces sí hemos tenido funcionarios muy capaces que no pueden consolidar todos sus proyectos por falta de recursos y por falta de tiempo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué además de las concesiones y de los 2 puntos que ya destacaste, qué otro tema te parece importante que sepa nuestra audiencia sobre estas nuevas leyes? Bueno, sobre estas reformas a la ley de aguas nacionales. Se prohíbe también el cambio de uso, que es algo que va a afectar mucho. Actualmente, pues tú puedes tener el pozo sobre el cual tengas una concesión, pues puede ser para uso agrícola, para uso industrial, etcétera. Y de acuerdo con la movilidad de la economía, vivimos afortunadamente en una economía muy dinámica. Creo que esa es parte de las bondades que debe buscar nuestro país, tener una economía que se mueva dinámica. Pues muchas veces es necesario cambiar cambiar el uso del agua que tienes, ¿no? Probablemente el día de hoy tengas, no sé, 4 hectáreas en las afueras, pensemos en una ciudad desarrollada o en crecimiento, piensa tú Guadalajara o Querétaro, Puebla, Chihuahua, por qué no mencionarlo, Juárez. Tienes 4 hectáreas en las afueras que pues las usaste de uso agrícola, tienes ahí un pocito, tienes agricultura y resulta que viene una maquila importante, una empresa extranjera y te dice, oye, pues yo te compro. Sí, yo tengo el terreno, tengo las hectáreas. Yo te compro el terreno, pero pues tienes que hacer el cambio de uso. No, ahora va a ser industrial. Híjole, ¿qué crees? ¿Se prohíbe? Ya no se puede, sí, se prohíbe, ¿no? Esto también fue de las partes más criticadas. O sea, que si yo tengo mi terreno y yo, o sea, apenas voy a solicitar este uso o este permiso,
tengo que pensarlo bien, porque ya no lo voy a poder cambiar. Exactamente. Y si yo lo vendo, ahí el nuevo propietario sí puede cambiar, o sea, sí puede tener un nuevo uso. Pues sí, a ver, para Porque empezar. podrías hacer una estrategia, digo, Sí, ya lo estoy pensando. digo, vas a tener que hacer una estrategia. Habrá que buscar una forma. Vamos como a tener bien dices, que encontrar la forma, porque acuérdate que ya no puedes vender los derechos del agua, ¿no? Se los tienes que regresar a la Conagua y el nuevo propietario tiene que ir a Conagua y tiene que claro. prácticamente buscar este título. Pero, y volvemos a lo mismo, Sí. vas a tener que ir con Conagua para hacer cualquier cosa. Sí. Y Conagua te va a poder decir, oye, va a tardar. ¿Quieres que tarde menos? Sí, como dices. Ya sabes cómo hacerle. Buscar salidas. ¿No? Sí. Entonces, fomentas la corrupción. Lo que estás haciendo es fomentar la corrupción, los moches y las mordidas a funcionarios para poder operar. Porque al final tú sabes que llega una empresa extranjera y te dice, necesito ya estar operando en un mes o en 6 meses. Y tú tienes que ver cómo o en lo un consigues. año. Sí. Y te vas a decir con agua, híjole, hay trámites que tienen, Ingrid, más de 7 años atrasados. Sí. O sea, la verdad, como te lo mencioné, la gente quiere hacer las cosas bien, pero la autoridad no ayuda. O sea, oye, sí, y por ejemplo, con la agencia de Pepe Merino, ¿no crees que esto podría disminuir? O sea, el hecho de que yo espere 7 años para que me resuelvan un trámite. Yo sé que hay un rezago, pero ¿qué opinas de la agencia digital? A ver, yo lo veo positivo. ¿Crees que podría...? Es la idea, ¿no? De la creación de esta agencia, es de las cosas que se le podrían aplaudir a la doctora Sheinbaum en este cambio de administración, tratar de digitalizar. La ley, se creó la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, hacerlo expedito. Para simplificar. Se simplifica, se ponen ahí ciertos plazos para ciertos trámites, que volvemos a lo mismo. En el papel dice que bueno, claro, te lo van a resolver en 10 días hábiles. Sí. Muy probablemente no te lo resuelvan en 10 días hábiles. Chance ni en 10 meses te lo resuelvan. Sí. Pero, ¿qué le vas a decir a la autoridad? Oye, aquí dice que 10 días hábiles. Híjole. Pues sí, pero tenemos una carga. Fórmate. Sí, claro. Fórmate. Y aquí hay otros 1,500 casos iguales al tuyo. Ahí cuando llegue tu tiempo te atiendo. O quieres que te atienda, volvemos a lo mismo. Corrupción. Eso es lo que abre la puerta esta legislación. Y también veo que sí, yo leí algunas columnas en donde dicen que a la Conagua se le da todavía más poder. O sea, se concentran todas las decisiones en Conagua. Entonces también creo que estas reformas generan eso. O sea, sí le dan mayor poder a este gobierno le ha gustado mucho centralizar las cosas, ¿no? Ya lo vimos en materia de salud, del IMSS Bienestar. Ahora, a Conagua se le dan más facultades, que fue también de las muchas críticas que hubo. Claro. Que solo Conagua te iba a poder dar las concesiones. Anteriormente estaban los organismos de Cuenca, que si bien pertenecen a Conagua, son más cercanos a la gente y te podían expedir. Sí, porque están en los estados. Están en los estados, te pueden expedir títulos. La iniciativa original de la presidenta establecía que solo la Conagua podría otorgar concesiones. Entre las negociaciones que se lograron con el sector productivo nacional fue que pues también los organismos de Cuenca, etcétera. Entonces, a pesar de esta concesión que se le dio a los productores, pues vemos que a Conagua se le dan muchas más facultades, más centralización y también se crean bastantes delitos hídricos que no quiero pensar mal, pero dicen que piensa mal y acertarás, ¿no? Y en este caso se va a usar como arma política también, ¿no? Oye, alguien que tenga un pozo y viste que hizo algo medio chueco, pues órale, bote, tanque. Sí. Sí. ¿Por qué crees que pudiera utilizarse políticamente? O sea, hay mucha gente de la política que tiene posesiones o... Que sí, a ver, principalmente en el interior de la República, en los estados, de hecho, ya algunos políticos de oposición les han sacado a Fox, a Marco Cortés, exgobernadores, que tienen, digo, probablemente, muy probablemente, esos títulos o concesiones de agua que tengan vienen de generaciones, ¿no? Tal vez sí,
Y qué mal si lo hicieron por corrupción, pues ahí se les debería sancionar. Pero muchos de ellos, yo no dudo que vengan de generaciones o que antes de estar en la política, pues tenían ahí sus tierras, probablemente tenían un pivote central, la sembraban o tenían algo de frutas, etcétera, para lo cual ocupaban un pozo. Y pues ahora te está diciendo el Ejecutivo Federal que por tener un pozo o por tener agua está mal. Y porque eres político y tienes un pozo está mal. O sea, eso se me hace completamente fuera de lugar. Insisto, si se hizo con corrupción. Claro. Lamentable, se tiene que sancionar. Adelante, sí. Con todo el peso de la ley. Sí. Pero yo estoy en contra. Sí, no solo puedes ser político, ¿no? Tienes que buscar otras fuentes de ingreso, otras fuentes para vivir. Y si lo tienes legalmente y legítimamente, pues no tiene nada de malo. Ahora, si lo tienes y eres enemigo del régimen o hablaste mal del régimen. ¿Tú crees que lo van a usar como arma? Claro, y te van a decir, oye, híjole, aquí vi que pusiste que tu pozo estaba en la coordenada. Y no está en la coordenada. Y no está en la coordenada. Híjole, esto es falsedad ante la ley, son 2 años de cárcel. Entonces se amplía el catálogo. Se amplía el catálogo. Ok. Y volvemos a lo mismo. De sanciones. Hay justicia selectiva y aquellas personas que probablemente estén en el ojo público, pues haya más rigor para castigarlos. Y haya consecuencias. Así es. Ay, no, bueno, creo que nos has dado todo el panorama, o sea, desde los antecedentes, la verdad es que ha quedado muy claro en qué consisten estas 2 leyes, yo te agradezco. No. A mí me gustaría, Sigi, que nos puedas dar un cierre, o sea, ¿cómo crees que esto puede impactar para las empresas? Para la iniciativa privada, ¿qué viene? ¿Tú qué crees que sea positivo, negativo? Y bueno, un cierre. No, yo lo sobre veo. El tema de aguas. Yo lo veo negativo, como lo mencioné al inicio de esta plática. Sí era necesaria una reforma, pero esa reforma también tenía que estar aparejada de presupuesto. Otorgarle mayor presupuesto, tanto a la Conagua y a crear infraestructura hídrica de calidad para los estados, para los municipios, etcétera. Pero veo 3 principales riesgos para las empresas y para todo el sector privado. Primero que nada, la incertidumbre jurídica, porque ya el hecho de que encuentres agua, de que le inviertas para tener un pozo y no lo puedas transferir junto con la propiedad, pues te crea incertidumbre jurídica y además pues problemas para transmitirla, ¿no? En caso de que la quieras vender, cualquier persona debería tiene el derecho de hacer lo que le plazca con su propiedad. Claro. Y si ya puedes transmitir la propiedad, pero no los derechos del agua, ya se evaluó tu propiedad más del 50%. Entonces, al final estás afectando no solo a quienes querías afectar, ¿no? Que eran los acaparadores de agua, estás afectando al pequeño y mediano productor y al sustento del patrimonio de miles de familias mexicanas. Entonces, incertidumbre jurídica. Un segundo riesgo que también advierto yo es los costos legales, ¿no? Le estás haciendo todavía más difícil a la gente tener agua, poder sacar permisos, le estás haciendo tener que ir más seguido porque también bajan los tiempos de concesión, ahora vas a tener que ir más seguido y probablemente esto vendrá aparejado. ¿A cuánto bajan? A 3 años. Ok. A 3 años. Baja de 5 a 3 años. Entonces, eso pues te crea... 3 años se pasan rápido, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí. Y eso te crea la necesidad de estar yendo a oficinas gubernamentales. Cada 3 años. Cada 3 años, y probablemente eso venga aparejado de mordidas, ¿no? Tú tienes que seguir operando tu negocio. Entonces, estos costos legales, burocráticos, que es el segundo gran riesgo que yo veo, sí. Y por último, pues el riesgo legal, ¿no? Si hablas mal del régimen, si, no sé, puedes tener a algún enemigo de allá adentro, pues ahora van a tener más armas. Y más dientes para castigarte. Y en materia hídrica, pues te pueden, como en cualquier materia, ¿no? Pero en materia hídrica, el ejemplo de las coordenadas que poníamos, te pueden sacar cualquier cosa y ya implica muchos más años de cárcel, ¿no? Entonces sí es lamentable. Incertidumbre, costos de cumplimiento de la ley y el riesgo legal que va a implicar
tener un título, una concesión de agua. Esos 3 riesgos yo creo que son los más peligrosos para las empresas. Para las empresas. Sí, y para los productores, ¿no? Para el sector privado. Y bueno, una buena noticia es que para la sociedad en general sí hay o habrá beneficios, ¿no? O sea, pues tampoco no nos desanimes. No quiero ser pesimista, pero dinos algo. Volvemos a lo mismo. Se necesita presupuesto. La Ley General de Aguas distribuye facultades claramente, los 3 órdenes de gobierno, lo cual es positivo. Sin embargo, si no le metes dinero a infraestructura, no tienes cómo garantizar el derecho humano al acceso al agua. Oye, y en este acuerdo nacional que nos decías al principio, los estados se han comprometido, ¿no? A también poner de su parte, o sea, de su bolsillo, del presupuesto que tienen en el tema hídrico. Es un presupuesto compartido. Tripartita, ¿no? Claro, yo diría que hasta los municipios le entran, todos por lo menos, pero sí. Todos le tienen que entrar, pero sí en este caso la Rectoría de Agua, agua, pues es de la Federación. Entonces, la Federación debería estar poniendo el ejemplo de combatir las fallas en la infraestructura que tenemos y el huachicoleo de agua, ¿no? Sí. También es una problemática. Es gravísimo, es una problemática. Y si dices que existe, pues sanciónalo. Sí. ¿Por qué no lo sancionas? Porque muchos de ahí también. ¿Y esto no se prevé esto no se prevé en la nueva ley? O sea, en la nueva reforma, tú me dices que hay varias penas que se sancionan. Sí. El huachicoleo del agua. Claro, también. Sí se incluye, se elevan las penas. Ok. Pero volvemos a lo de eso mismo. A que se ejecute. Sí, si hay justicia selectiva, pues únicamente se va a castigar, que se tiene que castigar a quien lo haga, no importa si es azul, guinda, rojo, verde, el color que sea. Sí. Hay que castigarlo porque sí vivimos ahorita en una escasez grave de agua, ¿no? Y más en estados del norte, donde venimos de una sequía de 3 años. Este año afortunadamente llovió más, pero es insuficiente. Entonces, a falta de líquido de arriba, pues hay que buscar de abajo, ¿no? No hay otra forma. Claro. Y millones de familias mexicanas es su sustento. Ok, pues es muy interesante, te agradecemos mucho, espero que a la audiencia le haya gustado, tanto como a mí, la verdad es que te agradezco muchísimo, Sigi, nos ilustras mucho en cómo está este tema, porque se escucha, pero no teníamos tanta claridad, entonces muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, espero que nos puedas acompañar en otras ocasiones. No, muchas gracias. Gracias también a la audiencia, al auditorio. Yo soy Ingrid y... Sigfredo Corral, a sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos en otra emisión del podcast Ojo Político. Adiós. Gracias.